Bien, vamos a retomar el curso. Recordemos que ya vamos a entrar en una de las partes finales, que es las funciones continuas en intervalos. Esta es la parte más importante porque la continuidad depende mucho de la topología del espacio donde se estudie. Es decir, nosotros tenemos prohibido estudiar funciones que vayan de R a R por la topología que tienen. Puede tener problemas. Para evitar problemas y tener una localidad más segura, nosotros vamos a trabajar con dominios cerrados y acotados. Entonces, vamos a ver lo siguiente, funciones continuas en intervalos. Entonces, vamos a empezar a ver teoremas fuertes sobre la continuidad, por fin. Entonces, vamos a ver la siguiente definición. Entonces, se dice que una función f que va de A a R, A a R, está acotada en A si existe un m mayor que cero, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que m para todo x en A. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí podemos ver un comportamiento global de una propiedad, un comportamiento categórico global a la hora de hablar de un acotamiento. Notemos que es una constante positiva que para todo punto en el dominio, no importa, su evaluación siempre va a estar, el valor absoluto de su evaluación siempre va a estar minorada por esta constante m. Entonces, nosotros tenemos esta parte, esta cualidad importante, que vamos a ver nosotros su negación. ¿Qué nos dice su negación? Por favor, pone pausa y niega esta definición. Practicar la negación es muy bueno. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, se dice que f de A a R no está acotada en A si para todo k mayor que 0 existe un número x0 en A tal que el valor absoluto de f de x es mayor que k. Es decir, el que no estemos acotados, no tenemos el que no está acotado, aquí es f de x sub 0, implica que no importa qué parámetro nosotros demos, arriba o abajo, siempre va a existir un punto en el dominio que su evaluación explota, se lo quiebra, ¿no? Por ejemplo, una función que no está acotada es la función 1 sobre x cerca a 0, ¿no? Si nosotros vemos hace esto, ¿no? Es asintótica. Entonces, de esta manera, ¿cuál sería nuestra propuesta? Bueno, por ejemplo, podríamos decir, pues yo propongo este k, ¿no? Pues ¿qué crees? Yo creo que existe este x0, que su evaluación, f de x0, te garcha, es más grande que tú. Entonces, no importa qué k movamos, cómo le movamos, para arriba, para abajo, siempre va a existir un x en el dominio que su evaluación explota. Vamos a ver para qué nos sirve esto. Vamos a ver el siguiente teorema. Entonces, sea I, que va de A a B, un intervalo cerrado y acotado. Y sea F, que va de I a R, continuo en I. Entonces, F está acotada en I. Este es el primer teorema fuerte de la continuidad que vamos a ver nosotros. Es decir, si nosotros tenemos una función cuyo dominio es un intervalo y sabemos que es continua globalmente en todo el intervalo, automáticamente está acotada. Es decir, el que sea continuo en todo el intervalo y el dominio sea un intervalo, es decir, no permite
nos permite explorar una localidad en elementos, o sea, no se mete con la topología de R. Entonces, pues esto nos permite a nosotros, nos permite a nosotros forzar que la función no explote. Es decir, si la función en cierto intervalo, esto lo podemos, hablamos de globalidad, ¿no? Lo podríamos aplicar un poco más localmente. Entonces es muy importante esto, ¿no? El teorema fuerte, recordemos que una propiedad con comportamiento categórico global se puede pasar a local y puntual. Entonces, pues este es un teorema fuerte porque habla de globalidades, ¿no? Entonces, si tú tienes una función continua y su dominio es un intervalo, no es todo R, automáticamente está acotada. ¿Por qué? Bueno, pues porque usualmente cuando las funciones que tienen como dominio a todo R, cabe la posibilidad de que exploten. Y eso, pues, no nos gusta. Entonces, pues vamos a redactar la demostración. Entonces, esta demostración la voy a explicar. Todos estos teoremas fuertes, voy a redactar su demostración y la voy a explicar para pues, la realización del bosquejo. Demostración. Se procederá por contradicción. Bueno, mejor no. Vamos a hacer el bosquejillo, porque ando de buenas. No me gusta. Ok, vamos a ver las necesidades y qué es lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que I es un intervalo. Es A, B, dos puntos números reales, ¿no? Es un intervalo cerrado y acotado. Sabemos qué implica que sea cerrado y acotado. Bueno, de esto podemos sacar su ínfimo y su supremo, ¿no? Sabemos que F va de I a R, continua en I. Es decir, hay una continuidad global. ¿Qué queremos? Que F esté acotada en I. Según la definición pasada, que exista un m mayor que cero, tal que el valor absoluto de f de x sea menor o igual que m para todo x en M. Entonces, nosotros podemos de todo, del teoremario, que espero ya esté casi completo, nos podemos ir preguntando, ¿no? Nos podemos ir preguntando eh, si tenemos algún elemento, tenemos alguna ayuda para este teorema. ¿Tenemos alguna situación o algún teorema que nos diga, hey, si haces este chanchullo, yo te avalo este, que la función está acotada? Bueno, tendríamos que construir nuestro M, ¿no? Recordemos, aquí hay una situación que es una existencia y una desigualdad. Tenemos dos tareas que probar. Pero, ¿de dónde sacamos información, no? Ok, sabemos que es continua, ¿no? Perfecto, pero ¿de dónde sacamos el acotamiento global, no? Usualmente nosotros probamos que si una función tiene el límite está acotada, ¿estamos de acuerdo? Pero pues eso era un concepto puntual. Y recordemos que nosotros queremos globalidad, entonces, pues eso como que da miedo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a, bueno, creo que ya delaté cuál era el método de demostración. Nosotros no vamos a proceder más que por contradicción. Entonces, ¿por qué? Pues porque no tenemos nada que nos avale realmente qué es lo que queremos. Entonces, notemos nosotros que al proceder por contradicción, pues vamos a hallar un supuesto de contradicción. ¿Qué nos dice? F no está acotada en I. Es decir, que para todo K número real mayor que cero, existe un número en I, perdón, tal que pues la evaluación es más grande, la mayor, ¿no? Se la agacha. Entonces tenemos ahí algo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, ¿cómo vamos a hallar nuestra contradicción? Usualmente casi todos estos teoremas fuertes
se proceden o por contradicción o directo. De hecho, pues es un poco difícil el saber que teníamos falta de información el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es hallar una contradicción. ¿Cómo la vamos a hallar? Bueno, vamos a ver que este supuesto de contradicción, notemos, para todo k mayor que 0 existe un x0 en y. Caray, ¿no? Hay una variación existencia. ¿Nos acordamos de este principio, del principio de variación existencia, o quedó enterrado en los recuerdos de la teoría de límites? Cuando nosotros demostramos el criterio de sucesiones para límites de funciones, hablamos que siempre que hubiera una situación de variación existencia, pues íbamos a pensar en qué, en una sucesión, ¿no? Entonces, nosotros efectivamente, para todo k, existirá un x0, ¿no? Entonces, si definimos acá, pues como tiene que ser positivo, pues como un 1 entre n, pues va a existir siempre un x sub k aquí en este dominio, ¿no? Entonces, pues podemos construir nosotros una sucesión como todos los xk, ¿no? Porque como k tiene una correspondencia con los naturales, entonces, pues de la misma manera vamos a tener nosotros una forma de poder organizar estos elementos de una sucesión. Dada, podremos dar estos elementos organizados en forma de una sucesión. Entonces, notemos qué ocurre, ¿no? Bueno, nosotros siempre habíamos hablado de esto, ¿no? El proceso variación-existencia, pues conlleva una sucesión. Ahora, notemos que I está acotado, ¿no? Es cerrado y acotado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si está acotado, ¿qué podríamos decir? ¿Dónde vive esta sucesión? Esta sucesión está conformada de puros elementos de I, ¿no? Por lo tanto, vive en I. Y como I es cerrado y acotado, pues quiere decir que Xn está acotada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser el punto o el meollo del asunto? Lo que vamos a querer probar es que efectivamente nuestra sucesión eh, podemos encontrar un punto o un conjunto de puntos donde nuestra función está acotada, es decir, podemos en una región hallar pues un acotamiento, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros va a ser estudiando, utilizando este principio de variación existencia y creando esta sucesión, lo que nosotros vamos a hacer es ver que efectivamente una parte de esta sucesión sea convergente debido a la continuidad que tenemos globalmente, ¿no? Y nosotros sabemos que toda sucesión convergente está acotada. Entonces, toda la función evaluada en estos puntos o toda la sucesión de imágenes va a estar acotada, mientras que globalmente tenemos, por supuesto, la contradicción que no está acotada en todo el dominio. Entonces, estamos encontrando una región donde está acotada, mientras que por hipótesis sabemos que no lo podía estar. Y pues de ahí viene nuestra contradicción. Entonces, claro, está perfecto que está perfecto que querramos hacer eso, pero por ejemplo, para poder evaluar esto o utilizar el criterio de sucesiones para continuidad, pues tenemos que asegurarnos de ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, que esta sucesión pues caiga en una vecindad alrededor de un punto, pero esta cosa pues que nos pide continuidad global, ¿no? Entonces no hay puntos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero, probar que algo es convergente, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Que bueno, nosotros no podemos asegurarnos que esta XN es convergente, ¿estamos de acuerdo? ¿A quién converge? No, pues quién sabe, ¿no? Nosotros, lo que vamos a hacer es simple y sencillamente recordar, toda sucesión acotada, ¿nos acuerdan de algún teorema importante? ¿Qué tal el TBW? El teorema de Bolzano-Ballestras. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente, ¿no? Entonces podemos decir que existe un x phi n por el teorema de Bolzano-Ballestras, el TBW. Existe una subsucesión convergente tal que
X phi n, pues converge a un número X real, ¿no? Entonces, ya que converge a este número real, pues notemos, como X phi n está contenida en I, por definición, pues I como es un intervalo, ¿verdad? A, B, pues entonces tiene que cumplir la definición de intervalo cerrado, ¿no? Cuando vimos teoría de intervalos, es decir, A es menor que X phi n, menor o igual que B. Y entonces tenemos una sucesión que está entre dos constantes. Por teorema de sucesiones, nosotros sabemos que entonces su límite también va a estar aquí contenida, ¿no? ¿Qué implica entonces que X esté entre A y B? Pues que X pertenece ahí, ¿no? Esto es un proceso, un resultado muy importante que van a ver en cálculo 3. Es decir, si tienes una sucesión convergente, entonces, esta sucesión convergente, este, no deja escapar su límite si el conjunto donde vive es cerrado. Cerrado y acotado. Es un resultado de cálculo 3 muy importante. Entonces, ya que nos damos cuenta que este punto está aquí, como f es continuo en I, entonces bajamos de continuidad global a puntual. Entonces, f es continuo en quién? En X, ¿no? Y entonces, pues como es continuo en X, aplicamos ahora el criterio de sucesiones para continuidad, ¿no? Como claramente X phi n es una sucesión convergente a X, entonces, y claramente X phi n es diferente de X para toda n en n, pues implica que X de X phi n converge, ¿a quién converge? A f de X, ¿no? Donde X es este límite, ¿eh? No vayamos a convenir en eso. Pero ¿qué pasa? Entonces nosotros acabamos de hallar que X viene por el criterio de sucesiones para límites, converge a un límite. Pero nosotros sabemos que por teorema, toda sucesión convergente, ¿cómo es? Es acotada, globalmente, ¿no? Entonces quiere decir que la sucesión de imágenes X de phi n es acotada. Y esto es una contradicción. ¿A qué es una contradicción? Pues a nuestro supuesto de contradicción, donde decíamos que F no está acotada en I, es decir, globalmente no la podemos encerrar. Aquí estamos viendo que efectivamente hay una pequeña región, una cierta cantidad de evaluaciones que efectivamente se comportan bonito, es decir, las podemos encerrar. Y ahí está nuestra contradicción. Entonces, pues bueno, vamos a redactarlo. Este es un tema fuerte, porque cada que se aplica, si nosotros sabemos que tenemos, que es continua globalmente y aparte tiene ya un comportamiento categórico global y tiene como dominio un intervalo, automáticamente podemos citar que está acotada globalmente. La siguiente sesión vamos a ver el teorema del máximo mínimo. Lo mismo, si tenemos como dominio un intervalo cerrado y acotado y tenemos continuidad global, alcanza su máximo y su mínimo dentro de este intervalo. Entonces, pues vamos a redactarla. Entonces, demostración. Entonces, se procederá por contradicción. Entonces, por el supuesto de contradicción, entonces, F no está acotada en I. Entonces, sea K definido como 1 sobre N, mayor que 0. Para existe un X sub K en I, con los cuales podemos construir una sucesión XN que se define como los XK y toda esta está contenida en I. Al ser I acotado, XN también lo está.
Y por el teorema de Bolzano-Ballestras, entonces existe una subsucesión X phi n en I, tal que X phi n converge a un número X, número real. Luego, como X, como X phi n está en I, se sigue que X vive en Y. Esto ya no lo demostramos, ¿no? Entonces, ay, Dios mío, ¿no? Los de primer semestre dicen, ay, Dios, qué miedo, ¿no? Ya se los acabo de demostrar. Entonces, se sigue que X está en Y. Así, ¿qué tendríamos nosotros? Eh, ah, se me fue bien así. Como F es continua en Y, lo es en X. Luego, por el criterio de sucesiones para continuidad, vamos a poner el CSPC, se tiene que o se sigue que F de X phi n, la sucesión de imágenes, converge a F de X. Entonces, como por teorema, o podemos poner así, por teorema, al ser F de X phi n convergente, entonces está acotada en I. Contradicción. Entonces, la contradicción surge de suponer que que F no está acotada en I. Por lo tanto, F está acotada en I. Usualmente voy a dar un tip. Casi todos los teoremas que tienen un comportamiento categórico global, casi siempre se van a resolver o de manera directa o por contradicción. Entonces, este es el teorema el primer teorema fuerte de continuidad. Nos aprovechamos de la variación existencia, un concepto muy importante, fundamental, que se va a usar en muchas partes de la carrera. Entonces, bueno, sería todo por hoy. Quedo pendiente de cualquier duda. Excelente, bien.